Buenos días, es un gusto continuar con esta serie de charlas en este Día de la Seguridad Informática. Mi nombre es Ledwin Cuenca, formo parte de eh, Loja Libre. En este momento voy a moderar la charla de una especialista muy importante aquí en nuestro país, Jennifer Yepes, que nos va a estar hablando de familias en un mundo digital, amenazas y medidas de protección. El uso del Internet y la tecnología ha cambiado muchas de las actividades cotidianas que realizamos, y con este cambio han surgido amenazas a las que estamos expuestos, en muchas ocasiones por desconocimiento. Es así que se hace indispensable que las familias sean conscientes del peligro al que estamos expuestos y conozcan medidas para hacer uso de la red, precautelando la seguridad y la privacidad. Jennifer Yepes es máster de Ciencias en Computación Forense y Ciberseguridad por la Universidad de Greenwich en Reino Unido. Es ingeniera en sistemas por la Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca, Ecuador. También es docente en pregrado y posgrado de la Universidad Politécnica Salesiana, instructora de Cisco certificada y otros títulos más, y también especializaciones. Es un gusto poder contar con usted, Jennifer. Eh, todo el espacio suyo. Adelante. Buenos días con la audiencia, muchas gracias por esta invitación a compartir un poco de conocimiento. Y no sé si ya están visualizando mi pantalla. Sí, sí se puede visualizar. Perfecto. Entonces voy a dar inicio con mi tema. Yo les voy a presentar las familias en un mundo digital. Voy a hablar de amenazas y medidas de protección que nosotros podemos implementar, quizás no tanto desde un punto de vista técnico, sino considerando que hoy en día tenemos todos acceso al Internet, por lo tanto estamos expuestos a diferentes riesgos y amenazas. A ver. Bien, ¿qué les voy a presentar como agenda? Primero voy a introducirles sobre cómo utilizamos el Internet. Luego voy a hablar de amenazas a las que estamos expuestos en Internet, pero desde el punto de vista más de las familias, de los hogares y cómo podemos protegernos. En especial, cómo podemos proteger a los más pequeños de la casa. ¿Cómo nosotros utilizamos el Internet? Tengamos en cuenta que en gran parte de las actividades cotidianas de la familia está involucrado el Internet y la tecnología. Por ejemplo, nosotros utilizamos el Internet para el trabajo. También es muy común en las familias hoy en día entregar a los niños pequeños una tablet o un celular para causar distracción en ellos y evitar de pronto que nos molesten. Y muchas veces cuando les entregamos esos dispositivos, no simplemente les dejamos con alguna presentación o un archivo en particular, sino dejamos que naveguen por Internet. Los jóvenes, los adolescentes, los niños utilizan el Internet para la academia, sobre todo más en esta época de pandemia, en donde empezamos a tener esta modalidad online en la cual nos teníamos que conectar mediante aplicaciones de videoconferencia como Zoom. Los adolescentes, igual los niños y muchas veces los adultos utilizamos el Internet para nuestro tiempo de ocio, para estar en redes sociales, para chatear con nuestros amigos, para buscar videos en YouTube. E incluso el Internet ha influenciado la forma en la que nosotros interactuamos con las personas y tenemos también nuestros momentos de ocio. Creo que hoy en día muchas familias tienen acceso a Smart TVs, accedemos a aplicaciones que se conectan a Internet y muchas veces desconocemos a qué riesgos estamos expuestos. Entonces, frente a todo este uso que tenemos de la tecnología y del Internet, surge la pregunta de si es bueno o es malo utilizar Internet. En realidad, el Internet creo que nos permite estar en contacto con amigos, con amigas y sobre todo, por ejemplo, si es que hablamos de la academia, gracias al Internet podemos encontrar con facilidad contenido de interés. Es una oportunidad también para desarrollar habilidades personales y profesionales, pero importantísimo, hay que usarlo de manera segura, responsable y sobre todo saludable para cada uno de nosotros. Entonces, el uso constante del Internet nos expone a situaciones de riesgo y ahí es donde aparece esta labor de mediación parental, porque es responsabilidad de las familias. Estoy hablando de padres, de madres, de los adultos que vivimos en casa. Comprender el origen de estos riesgos
y conocer las medidas de protección que se puedan aplicar. Yo siempre comparo el uso del Internet, por ejemplo, con una piscina o con el mar, y de pronto, si no sabemos nadar, no es que nosotros nos lanzamos a la piscina y nos lanzamos al mar, pero con el Internet muchas veces pasa eso. Utilizamos el Internet día a día en nuestros dispositivos, están en nuestra casa, están en nuestros dispositivos inteligentes, y nadie nos ha enseñado a utilizarlo. Hablamos de una generación digital, de niños que nacieron utilizando el Internet, pero en realidad no podemos estar seguros de que esos niños sepan cómo utilizar el Internet, porque el hecho de conectarnos, de usar un navegador, de hacer búsquedas, no implica un uso responsable del Internet. Entonces, ¿cuáles son las amenazas a las que estamos expuestos? El uso del Internet trae grandes beneficios, pero debemos crear conciencia de las amenazas a las que nos exponemos. Primero, pérdida de privacidad. Y dentro de la pérdida de privacidad aparecen dos términos que son importantes reconocerlos: la identidad digital. ¿A qué hace referencia la identidad digital? Cuando nosotros compartimos información, quizás muchos de los que están aquí en esta exposición presentes tienen redes sociales o incluso sistemas de mensajerías como WhatsApp. Cuando compartimos información de nosotros, muchas veces la información que compartimos es sensible, es información que debería estar privada. A veces compartimos información personal, como por ejemplo, voy a salir de vacaciones el próximo fin de semana, me voy al extranjero, y sin darnos cuenta estamos proporcionando información que luego puede ser utilizada en nuestra contra. También compartimos información profesional en la red, y toda esa gran cantidad de datos que vamos dejando en sitios web nos ayudan a construir la imagen que a la larga las demás personas van a tener sobre nosotros. Entonces, esa imagen, esos datos que vamos dejando nos ayudan a crear una reputación online o una reputación en línea, y es importantísimo que nosotros sepamos cuidar esa imagen, que esa imagen que dejamos de nosotros en Internet sea una imagen positiva, porque puede tener implicaciones sobre el futuro personal y profesional. Hoy en día hay muchas compañías que no solamente evalúan nuestras hojas de vida cuando aplicamos a una oferta de empleo, también verifican si estamos presentes en redes sociales, qué tipo de publicaciones hacemos, cuáles son nuestros seguidores, nuestros contactos, y en base a eso determinan si somos o no personas idóneas para trabajar en una empresa o en una institución. Otra amenaza a la que nos exponemos es el uso excesivo de las TIC. Las TIC son las tecnologías de información y comunicación. Cuando la tecnología limita nuestra libertad, afecta negativamente las relaciones sociales, también modifica nuestra conducta e incluso nuestra capacidad de gestión emocional debido a una gran dependencia de ello, entonces esa tecnología ya no está siendo buena para nosotros. Debemos tomar en cuenta que muy probablemente estamos haciendo un uso excesivo de la tecnología, quizás hasta en nuestros momentos de ocio, y a veces los niños, los adolescentes, tienden a estar más expuestos a este tipo de amenazas porque están solo con el celular, solo con la tablet, y dejan de hacer actividades que deberían ser propias de su edad, como por ejemplo pasar tiempo con sus amigos, salir, realizar actividades deportivas, etc. Otra amenaza a la que estamos expuestos es a la suplantación de identidad. La suplantación de identidad es una actividad maliciosa en la que se busca hacerse pasar por otra persona o entidad para cometer robos de datos, fraudes, engaños para obtener beneficio económico. Y la suplantación de identidad puede darse tan fácil como que alguien se descarga nuestra foto de perfil del WhatsApp, nuestra foto de perfil de Facebook. De pronto, si tenemos nuestros contactos de las redes sociales públicos, empieza a contactar a esas personas, a nuestros amigos, con un perfil falso que tiene nuestra última foto. Y en el caso de estas actividades maliciosas, a lo mejor les piden dinero a esas personas. Generalmente se inventan una historia en donde se hacen, tratan de contactar a un amigo nuestro, a un familiar, y les dicen que estamos en problemas, que necesitamos un depósito, que necesitamos ayuda. Entonces debemos tener cuidado o debemos ser muy cautelosos cuando nosotros publicamos en nuestras redes sociales,
porque si nosotros nos descuidamos, podríamos también llevar o afectar a nuestros amigos, a nuestros familiares, aquellos que son contactos dentro de nuestras redes. Otra amenaza a la que estamos expuestos es el ciberacoso, que es el uso de tecnologías digitales como las redes sociales, las aplicaciones de mensajería, las plataformas de video para acosar o intimidar a una víctima. Generalmente, ¿qué es lo que se busca? En este caso, la persona que está acosando va a propagar mentiras o fotografías vergonzosas de la víctima, va a enviar mensajes dañinos y este ciberacoso se suele combinar con un acoso en la vida real, es decir, no únicamente se dan estas situaciones incómodas y molestosas en el internet o en línea, sino podría ser en un espacio físico en donde nos encontramos, tal vez en la universidad, tal vez en el colegio, tal vez en la escuela. La siguiente amenaza a la que estamos expuestos es al sexting, que es una práctica peligrosa que involucra el envío de fotografías o videos producidos generalmente por uno mismo con connotación sexual. Aquí, en realidad, no es que uno mismo hace los videos con la intención de publicarlos en internet y que luego esos videos o esas fotografías me afecten. Lo que sucede es que muchas veces confiamos en personas como por ejemplo en nuestra pareja, confiamos en algún grupo de amigos que nos presionan para enviar este tipo de fotografías o videos con el pretexto de que solamente será compartido en un grupo reducido de personas, pero debemos tener en cuenta que lo que se sube a internet se va a quedar en internet. Entonces, cuando nosotros vayamos a compartir algo, siempre hay que pensar dos veces si quiero que esa imagen, si quiero que ese video, sobre todo si es de mi persona, se quede en internet de por vida. Y el sexting es más riesgoso cuando implica a menores, porque si damos acceso a los pequeños en casa al internet y si tienen acceso a dispositivos celulares, ellos podrían tomarse fotografías, podrían tomarse estos videos, muchas veces manipulados por terceras personas. Y aquí debemos tener en cuenta que las amenazas a las que estamos expuestos en línea pueden llegar a afectar nuestra vida física, digámoslo así, nuestra vida real. Les presento aquí una noticia del diario El País que se dio en el 2019, en donde el titular mencionaba: la Fiscalía de España investiga el suicidio de una empleada de Iveco tras una difusión de un video sexual. La Fiscalía ha abierto una diligencia para investigar el suicidio de una mujer después de que se difundiera sin su autorización entre sus compañeros de trabajo un video de carácter sexual. Y noten lo interesante de esto, grabado hace 5 años. E incluso este video había sido grabado antes de que esa persona se casara. Y ella tenía mucho miedo de que el video llegara a su esposo. Y según la noticia indican que efectivamente lo que sucedió fue que el video llegó a su esposo y eso le causó una gran conmoción que llevó a esta persona a suicidarse. Entonces, dentro de la noticia también se menciona algo que creo que debemos considerar. Creo que la gente no es consciente de lo que puede llegar a desencadenar lo que ellos podrían hacer, o para lo que ellos podría significar una broma. Muchas veces, si a nosotros nos llega una foto, un video, en donde está una persona o nos llega un mensaje de contenido sexual, a lo mejor tendremos a compartir esa información en lugar de detenerla. Nosotros, en realidad, todos deberíamos colaborar para que el internet, para que la red sea un mundo más seguro para todos. Si a nosotros llega este tipo de mensajes, no debemos continuar difundiéndolo y mucho menos hacer comentarios ofensivos con respecto a la persona. Otra amenaza a la que estamos expuestos son el grooming, que es la forma de acoso con la cual un adulto contacta a un niño, una niña o adolescente con el objetivo de ganar su confianza y luego implicarlo en actividades sexuales. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros contactamos a desconocidos por las redes sociales, no podemos estar 100% seguros de que esa persona es quien dice ser. Aunque veamos un perfil, aunque veamos una foto, aunque veamos en dónde vive, en dónde estudia, pues no podemos estar seguros hasta conocer a esa persona.
en físico, ¿sí? Entonces, muchas veces los niños, los adolescentes confían en que están chateando quizás con una persona de su misma edad, quizás con una persona que les agrada y que piensan que podrían llegar a conocer, cuando muchas veces por detrás están los ciberdelincuentes tratando de convencerles de crear una relación mediante la cual el niño, la niña, el adolescente confíen en esta persona y luego empiecen a hacer o empiecen a involucrarse en actividades generalmente de carácter sexual. También debemos tener cuidado de las comunidades peligrosas. Son los grupos de personas en Internet que fomentan el extremismo, por ejemplo, el odio, la violencia, el uso del alcohol y las drogas, que son pro anorexia, pro bulimia, que incitan a retos peligrosos. Si bien las redes sociales y por detrás, obviamente, el uso del Internet nos permiten, por ejemplo, formar parte de grupos de amigos, contactar a personas que no hemos visto en años, que están físicamente lejos de nosotros, esos grupos son los grupos saludables, los que podemos mantener. Pero cuando empezamos a formar parte de comunidades en donde están personas que no conocemos, debemos tener mucho cuidado, sobre todo si empiezan a fomentar ideas que no van a ser saludables para nosotros. Aquí está una noticia que fue publicada en México, en donde la Fiscalía General del Estado alerta sobre un peligroso reto de asfixia en TikTok, que hoy en día es una de las redes más utilizadas por los adolescentes. Este reto es llamado el Blackout Challenge. ¿De qué trata esto? De un reto en donde se desafiaba a las personas, bueno, generalmente a los adolescentes, a ahorcarse hasta quedar sin respiración. Entonces, esto ha llevado a que muchos niños incluso ya hayan fallecido. Hay que tener mucho cuidado. Y si es que ustedes de pronto son adolescentes, de pronto son niños y ven este tipo de retos, pues también denuncien, también aconsejen a sus amigos, a sus compañeros de que no es buena idea realizar este tipo de retos. ¿Cómo nos podemos proteger ante estas amenazas? En realidad, las amenazas que les he presentado hoy es un resumen de algunas a las que estamos expuestos, viéndolo un poco desde el punto de vista familiar, porque hay un montón de amenazas que podríamos continuar analizando y también las podríamos analizar desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista empresarial. Pero ¿cómo podemos nosotros proteger sobre todo a los menores? Primero, los padres y madres deben estar comprometidos con la mediación parental. ¿De qué se trata esto de la mediación parental? Los padres deben vigilar a qué tipo de contenido tienen acceso sus hijos, cuánto tiempo están conectados a Internet, en qué grupos están involucrados, incluso cuando ven esto de los retos, qué tipo de acciones están realizando. Debería haber un control, como por ejemplo que hay acceso a Internet de 1 hora o en un lapso de tiempo predeterminado y luego fomentar en los niños y en los adolescentes que empiecen a hacer otro tipo de actividades. Pueden salir al parque, pueden practicar un deporte, pero no estar todo el tiempo con el celular, con la tablet, con el computador. Una segunda medida que debemos tomar en cuenta, los educadores también deben estar involucrados en la educación digital. Generalmente los niños pasan la mitad del tiempo en la escuela, en el colegio, en los adolescentes en la universidad y la mitad del tiempo van a pasar en casa. Entonces también es importante que los educadores, los profesores, conozcan de todos estos riesgos a los que pueden estar expuestos, fomenten en los estudiantes medidas de protección y además ayuden a protegerlos. Por ejemplo, un docente no podría simplemente compartir un video o una foto de sus estudiantes y subirlo a redes sin permiso de sus padres. O no podría en redes publicar el rostro de un alumno con los datos como 2 nombres, 2 apellidos, la dirección en dónde está, en qué escuela está. Eso hay que tener mucho cuidado con ese tipo de acciones porque los docentes también deben ayudar a cuidar a los niños de todas estas amenazas a las que están expuestos. Tercero, mantenerse informados. Es importante que sepamos a qué amenazas estamos expuestos. Como les decía, cuando les presentaba las amenazas,
nosotros no nos vamos a lanzar a nadar a una piscina si no sabemos hacerlo. Entonces, ¿por qué nosotros utilizamos el Internet sin conocer los riesgos a los que estamos expuestos y sin conocer las medidas de protección que podemos utilizar? Es importante que estemos siempre informados y, obviamente, de la mano sería contar con la sensibilización y formación en TICs. Si vamos a utilizar dispositivos inteligentes, si vamos a utilizar un computador, una tablet, un celular, pues debemos también pensar en capacitarnos, no solamente en saber utilizar la aplicación, en saber conectarme, en buscar en Google, sino ya en recibir una capacitación un poco más avanzada que me permita también conocer las medidas de protección que puedo aplicar. Por ejemplo, en Facebook nosotros podemos proteger la información que publicamos, podemos proteger nuestra lista de amigos, podemos definir si las publicaciones que hacemos serán para un público reducido o será para todo el público, y muchas veces las personas no conocen cómo aplicar esas medidas. Entonces es importante que si utilizamos una red social, pues nos tomemos el tiempo de capacitarnos sobre qué medidas de protección tiene disponible esa red social. Si bien no es necesario tomar un curso, muchas veces las redes como Facebook, como Instagram, como WhatsApp, tienen publicadas en redes diferentes manuales que nosotros nos podemos tomar el tiempo de leer y verificar qué medidas de seguridad pueden ser aplicables para nuestro caso. Bien, eso es lo que les quería compartir. Aquí presento la bibliografía que he utilizado para esta presentación y les dejo mi contacto. También formo parte de una iniciativa que está disponible en LinkedIn y en Twitter, en donde junto con una colega publicamos material de ciberseguridad, no técnico, sino más bien dirigido a público en general, para que seamos conscientes de los riesgos a los que estamos expuestos cuando utilizamos el Internet. Muchas gracias. Gracias a usted, Jennifer. Una charla muy interesante para abordar los problemas que pueden surgir con el uso del Internet, especialmente los más pequeños, a los cuales se debería tener mucho más cuidado. Tenemos una pregunta de parte de Luis Fernando Quispe Espinosa. Él pregunta: ¿existen técnicas de enseñanza sobre el uso de la Internet para niños y adolescentes o basta con enseñarles las medidas de protección? No, en realidad, fíjense, a nivel internacional hay una gran discusión sobre si las medidas de protección o sobre si el uso adecuado del Internet debería formar parte del pensum de estudios. De hecho, en Chile hay una propuesta ya para incluirlo desde la escuela. Entonces, hay material enfocado para niños porque hay muchos términos técnicos que no pueden ser aplicados a los niños, no nos van a entender, pero debemos crear conciencia desde pequeños. Entonces, las propuestas a nivel internacional que me parecen interesantes son que en el pensum académico, así como nos enseñan inglés, matemáticas, historia, geografía, pues también se enseñe o se dé una materia en donde vayamos aprendiendo medidas de protección para utilizar el Internet. Por supuesto, es indispensable que se enseñe en todos los niveles educativos de acuerdo a una metodología adecuada el uso del Internet, de las tecnologías. Es muy importante. Le queremos agradecer mucho, Jennifer. Su charla fue magistral, aprendimos mucho y esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. De éxitos y muchas Muchas gracias. Que pasen bien. gracias. Bueno, continuando con esta serie de charlas, antes de continuar con nuestro siguiente ponente, es importante comentar que en el Ecuador y debido a la pandemia, muchas empresas tuvieron que adoptar tecnologías sin saber cómo manejarlo. Queremos garantizar el respeto por los derechos digitales, pero necesitamos tu ayuda. Dicho esto, les pedimos que nos ayuden respondiendo a la encuesta Teletrabajo y Derechos Digitales que estaremos compartiendo en el enlace en el chat de las diferentes plataformas. Muchas gracias y bueno, pasamos a la siguiente.